9:40 de la mañana. Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Bueno, importante en este momento, Reserva Federal. ¿Crees, Víctor, que la Reserva Federal será capaz de reducir la inflación con esa subida de tipos? Mira que estamos viendo ya que para el año que viene habrá bajada en lugar de subida. Sí, yo creo que es muy importante el matiz que has hecho. Es decir, la Reserva Federal y la inflación en Estados Unidos. Porque puede empezar a haber diferencias, ¿eh? En este sentido estamos viendo, comentabas tú antes, te he escuchado hablar del precio del gas, de cómo Putin va jugando con el grifo, según a él le van, digamos, reduciendo la posibilidad de vender petróleo o intentando fijarle un precio. Por lo tanto, puede haber diferencias ahí, pero centrándonos en la que más cuenta los mercados, que es la inflación norteamericana, por motivos obvios, porque al final es el mercado norteamericano el que guía los movimientos básicos de todos los demás, a la fuerza ahorcan. Es decir, que es una cuestión de cuánta presión puedas, digamos, realizar. Si la Reserva Federal sigue con este proceso de subida de tipos en el que se encuentra, que además empezó hace ya mucho tiempo, porque empezaron con esa agresividad verbal que hizo subir el precio de los bonos, perdón, el tipo de interés de los bonos y bajara el precio. Con lo cual, en el fondo, en el sistema financiero norteamericano, los créditos de distintos plazos que van referenciados al tipo de interés de los bonos llevan meses subiendo y muy altos. Ahora llega la Reserva Federal y lleva también subiendo los tipos de corto plazo. Es cuánto estés dispuesto a apretar y el precio que estés dispuesto a pagar en términos de recesión, porque eso es como se paga, o de debilitamiento económico. Y están dispuestos a todo, eso parece claro. Puede que hayan llegado tarde, pero vienen con mucha fuerza. Por lo tanto, nuestra opinión es que sí, conseguirán que se enfríe tanto la demanda interna norteamericana como para que compense aquello que ellos no controlan tanto, que es el petróleo, las materias primas, etcétera. Dicho esto, no solo pueden norteamericana, sino que están teniendo algo de suerte por el lado del petróleo y las materias primas, o incluso no es suerte, o incluso el mundo, o el mercado, perdón, al ver que el mundo puede entrar en recesión, va adelantando que se comprarán menos materias primas, se llenará menos el depósito, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa combinación de una política monetaria muy agresiva, que lo es ahora mismo, antes pudiera ser que no, ahora desde luego que lo es, combinada con esa capacidad que tienen de bajar el suflé de la economía norteamericana, de reducir la demanda, reducir el consumo, la inversión de las empresas, en fin, enfriarla o casi congelarla, tarde o temprano ocurrirá, acabará afectando. Y esto es muy importante, lógicamente, porque al final lo que mueve a las bolsas actualmente es lo que haga la Reserva Federal, que a su vez hace lo que diga la inflación, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, sí, yo creo que en un plazo no demasiado largo empezaremos a ver reducciones significativas en el nivel de inflación, y la cuestión será cuánto, cuándo y a qué ritmo, ¿no? Si la inflación empezara a bajar, sería un cambio importante en los mercados. ¿Quién avisa a los inversores en ese caso de que tienen que adaptarse al nuevo entorno? ¿Vosotros en Next Finance lo hacéis con vuestros clientes? ¿Y quién avisa de ese cambio tan importante? Sí, sin la menor duda. Sí, claro, porque ahí estamos. Es decir, que cuando esto ocurra, nos vamos a encontrar con una situación muy, digamos, ¿cómo diría yo? Muy simple. Es decir, si por ejemplo la inflación empieza a caer más incluso de lo esperado, todo es posible. Este partido está abierto, es decir, que puede pasar de todo. Entonces, si cae más de lo esperado, el rebote del mercado será muy fuerte y afectará a un determinado tipo de activos, sectores y países más que a otros. Mientras que, por el contrario, si la inflación cae menos de lo esperado, pero cae, a lo mejor el mercado se limita, a hacer un suelo, que es importante también que lo vaya haciendo. Y, por supuesto, porque todo es posible, si la inflación lo que hiciera es salir incluso peor de lo esperado, es decir, o incluso suba o se mantenga donde está, pues entonces permanecería este mercado bajista. Por lo tanto, fíjate hasta qué punto, como bien dices, es importante para los mercados qué ocurra con la inflación y los matices, en qué niveles. Por lo tanto, es vital. ¿Qué hay que hacer? Evidentemente, estamos en un país en que los distribuidores de fondos, los bancos, las sociedades de valores, etcétera, salvo que el cliente esté pagando por una gestión, pues le venden un fondo y no le avisan de cuándo tiene que venderlo él. Es
Es decir, que una vez le han vendido el fondo de campaña, lo que sea, o le han una recomendación del tipo que sea, luego no hay un seguimiento. Nadie le dice, bueno, esto ya ha recorrido o ha tenido su recorrido y ya es el momento de realizar beneficios. O nos hemos equivocado, te hemos vendido algo que puede darte pérdidas y hay que controlarlas, hay que salirse antes de que sean mayores. Es decir, esto es lo habitual. La gente en general, e incluso en altos patrimonios, salvo que paguen un servicio de gestión que no tendrían por qué, porque si tú tienes un distribuidor que te está vendiendo un fondo, también tiene una obligación, o por lo menos debería de buscar algún sistema para decirte, bueno, pues qué opinión va teniendo de eso. No te digo vender, comprar, que desde luego es lo que hacemos nosotros, decirle exactamente cuándo debe de traspasar ese fondo y a qué fondo. Pero por lo menos los distribuidores deberían de decirle, bueno, ya no está en nuestra focus list o ya no nos gusta este activo o algo. Pero en general la gente, una vez le venden un fondo, se queda totalmente abandonada a su suerte. Por lo tanto, nosotros al contrario, justo al final lo que tienes que hacer es detectar las ineficiencias del mercado y para nosotros al contrario. Es tan importante como el diseño inicial de la cartera, la recomendación de la cartera inicial, tan importante como eso es el seguimiento posterior de la misma y decirle exactamente a cada inversor qué tiene que vender, qué tiene que comprar en cada momento. Pero aún así hay gente que deja el dinero en el banco para que se lo gestionen. Y en ese entorno, ¿cuáles son los pros y los contras, de una cartera asesorada frente a una cartera gestionada? Que no parece ser lo mismo cuando se deja dinero simplemente en el banco, ¿no? Sí, en principio no tiene ningún problema dejar el dinero en el banco para que te lo gestione, por supuesto, y además resulta cómodo, siempre y cuando te lo gestionen. Es decir, que mucha gente, y quien me esté escuchando, pues lo habrá vivido, pues le han dado una cartera para ser gestionada y, por ejemplo, ahora se ha encontrado con que hay eso, por ejemplo, una bajada fuerte de la renta fija, de los bonos, y no se ha hecho nada para evitarlo. Y no es cierto que no se pueda hacer nada, se puede hacer, por supuesto, para empezar no tenerlo. Decía alguien en el mercado, cuando yo era jovencito empezaba, decía, la mejor cobertura es no tener el papel. Es decir, que aunque no seas muy sofisticado como gestor, si lo que ocurre es que empiezan a caer los bonos a plomo y que empiezan a subir los tipos de interés de los bonos y caer el precio, lo primero que haces es no tener bonos de largo plazo, no tener fondos que inviertan en renta fija a largo plazo. Un monetario puede haber perdido algo, pero muchísimo menos, infinitamente menos de lo que puede haber perdido cualquiera de los fondos de renta fija a medio y largo plazo que hay ahora mismo en el mercado. Por lo tanto, la cartera debe de estar gestionada. Y lo mismo digo con la renta variable. ¿Cuánta gente no se ha encontrado este año con que una cartera que alguien tendría que estar ocupándose de ella, no digo que no pierda, seamos honestos, es muy difícil en un mercado en que cae todo, porque es que ha caído los bonos, han caído las acciones, pues que no se pierda, pero que se pierda menos de si tuvieras el dinero en un índice. Esto es, digamos, básico, ¿no? Tiene que haber una gestión. Por lo tanto, que haya gestión. Si no la hay, es un contra. Luego el tema del comisionamiento. La gestión de una cartera suele ser cara, porque tiene toda una serie de comisiones. Las comisiones de los fondos que hay en la cartera y las comisiones de la gestión. Y a veces esos fondos son muy caros. Tercero, la independencia. Tiene que ser algo en lo cual el gestor tiene que actuar con una cierta independencia. No puede ser un mero colocador de productos de la casa o de productos de terceros en los cuales la casa tiene una comisión muy elevada. Como digo, por supuesto, la ventaja es evidente, es la comodidad, y también hay otra ventaja en la gestión de cartera, es la toma de decisiones. Hay gente que le cuesta mucho tomar decisiones, pero insisto, y dejárselo a otro que tenga, digamos, esa capacidad, pues es una buena idea, pero insisto, siempre que también sea capaz de tomarlas. ¿Qué ventaja tiene la cartera asesorada? Con esto a cabo. Aparte que yo creo que depende de la persona, sobre todo gestión o asesoramiento, pero hay gente que para empezar le gusta llevar un cierto control de lo que hace, tener un cierto control de qué se hace con su dinero. Los contras pueden ser exactamente lo mismo. Si el asesor no es independiente, va a estar colocando fondos de la casa y va a estar colocando fondos de terceros que le dejen la mejor comisión. Si el asesor no tiene una buena arquitectura abierta, va a carecer de la posibilidad de recomendar muchos fondos. Desde luego, todo esto es lo que hay que evitar. Un asesor, de verdad, tiene que ser independiente, tiene que
no tener un producto propio que colocar, no tiene que acceder a todo el mercado, no tiene que decir, no, yo solo coloco esto porque me deja una buena comisión, no tiene que cobrar comisión de nadie que no sea el cliente para el que trabaja. Y por supuesto tiene que tomar decisiones, porque el asesor también muchas veces se queda igual de parado, no, el asesor también tiene que tomar decisiones y comunicarse al cliente y decirle cuándo tiene que comprar o vender. Muchísimas gracias, Víctor Almar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Buen día, Víctor, buen negocio. Muchas gracias a vosotros, buen negocio. 9:50 de la mañana. Eva Villanueva, ¿qué está sucediendo con la llegada